Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que estás aquí. Pues hoy te quiero invitar a que hagamos un recorrido a través de la historia, para que veamos desde cuándo se utilizan los aceites esenciales. Muchos creen que es una moda de hoy por hoy, que es algo nuevo, que tiene muy poco tiempo, pero quiero que juntos aprendamos un poquito desde cuándo se utilizan. Acompáñame. Los aceites esenciales a través de la historia. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Te quiero contar que los aceites esenciales son el extracto más puro de las plantas, que tiene todas sus propiedades. ¿Qué es eso? Es el alma de la planta. Los aceites esenciales poseen numerosas acciones farmacológicas, por lo cual constituyen la base de la aromaterapia. Pero además son ampliamente utilizados en la perfumería y cosmética y en la industria farmacéutica y en la alimentación, licorería y confitería. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los aceites esenciales no solamente son útiles para la aromaterapia, sino que se han utilizado a través de los siglos para la perfumería, la cosmética, la farmacéutica, la alimentación, licorería y confitería. ¿Cómo es eso? Se han utilizado aceites esenciales para las cremas, se han utilizado para los perfumes. Todos nuestros perfumes están hechos a base de un aceite esencial. En la alimentación, muchas de las hierbas se utilizan para enriquecer nuestras comidas, hacerlas más placenteras. En la licorería también se utiliza confitería en nuestros postres, en nuestras, todo, todo lo que son referente a lo que nosotros, consumimos. Los aceites esenciales son partículas volátiles, producto de la destilación de las plantas y por sus características químicas tienen distintas propiedades que ayudan a armonizar el organismo, proveen la claridad mental y emocional que nosotros estamos necesitando. Te cuento de qué parte de la planta se obtienen los aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden obtenerse tanto de las hojas, de las flores, de las raíces, de las semillas, de las ramas, de la corteza, de los frutos o de cualquier parte dependiendo de la planta. Hay muchos aceites esenciales que se utilizan, unos de las hojas, otros de la raíz, otros de la flor, otros de la semilla. Pero, o sea, se pueden extraer de una misma planta diferentes aceites esenciales para diferentes funciones. Son coadyuvantes. ¿Qué quiere decir coadyuvantes o qué te quiero contar con coadyuvantes? Coadyuvantes quiere decir que ayudan. Los aceites esenciales no curan como tal. ¿Mm? Los aceites esenciales lo que hacen es, si tú estás en un tratamiento médico, estás tomando una medicina, te invitamos a que no la dejes de tomar. Sigue la prescripción médica que el doctor te indicó. Utiliza tus aceites que va a ayudar a disminuir tal vez la dosis que estás utilizando, a potencializar el tiempo en el que tú estás utilizando ese medicamento, pero no lo dejes de tomar. Van a ayudarte a lograr ese equilibrio perdido en nuestras emociones, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, inclusive a resarcir y sanar nuestras relaciones con los demás. Si tú no tienes ningún padecimiento, felicidades. Y lo que te invitamos es utiliza aceites esenciales para prevenir cualquier enfermedad que pudiera llegar. Entonces, son coadyuvantes cuando tú tienes desarrollado un padecimiento. No sustituyen el tratamiento médico que tú estés llevando y son preventivos para que no se desarrolle nada en nuestro cuerpo. Las tres maneras en que los aceites nos pueden ayudar en nuestro cuerpo. Lo pueden hacer de manera farmacológica, fisiológica y psicológicamente. Farmacológicamente, ¿qué quiere decir? Que cuando los aceites esenciales penetran en nuestro flujo sanguíneo, se produce un cambio químico favorable que hace reaccionar a nuestras hormonas, enzimas, a nuestras neuronas, a todo nuestro organismo. ¿Sí? Luego, fisiológicamente, eh, los aceites esenciales estimulan nuestro sistema corporal, es decir, que cuando necesitamos tranquilizarnos, lo hacen, o cuando necesitamos llenarnos de energía, es como un shot de energía. Funcionan de acuerdo a la necesidad que tenemos en el momento. Si en nuestro organismo hay dos sistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. Si los aceites van al sistema simpático, el organismo responde con un estado de alerta.
pero si se activa, necesitamos despertar o estar atentos cuando vamos manejando. Utilizamos un aceite esencial, no sé, de menta para que nos destape las ideas, nos despierte y entonces empieza a funcionar. Y si se necesita calma, tranquilidad, empieza a activar el sistema parasimpático. Entonces, para dormir o algo, pues utilizamos, no sé, lavanda o utilizamos una mezcla que nos ayude a dormir mejor, vetiver, un cedro, que nos ayude a tener una tranquilidad para estar más relajados, que vamos en la presión y el estrés del día. Utilizamos un aceite que nos tranquilice. ¿Sí? De este modo, los efectos psicológicos de los aceites esenciales se transforman en efectos fisiológicos. ¿Qué más te cuento? Psicológicamente, respondemos al olor esencial de un aceite. Estudios han demostrado la poderosa relación que existe entre el olfato y la memoria y los estados de ánimo. Yo sé que tú muchas veces vas a acordarte de tu casa, de tu abuelita, tal vez cuando hueles tierra mojada y te acuerdas de la casa de tu abuelita, o cuando hueles la sopa deliciosa, te recuerdas de la sopa de tu tía, ¿no? La sopa que hacían en casa. Y te transforman a lugares deliciosos y a recuerdos muy gratos. Hay una memoria en nuestro olfato que no se relaciona con nuestra memoria, con nuestra mente, ¿sí? Los aceites esenciales tienen la capacidad de potencializar y de generar cambios positivos mediante ese vínculo entre el olfato y la memoria. ¿En cuánto tiempo hacen efecto estos aceites esenciales en nuestro organismo? ¿Sabes? En 22 segundos, cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, las moléculas aromáticas del aceite llegan a nuestro cerebro y empiezan a actuar. En 2 minutos se encuentran en todo el torrente sanguíneo de nuestro organismo y en 20 minutos afectan positivamente a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué te quiero decir? Que los aceites esenciales, el alma de la planta, va a ser una obra en 20 minutos, aunque tú no estés consciente, porque van a afectar, como lo acabamos de ver, físicamente, psicológicamente, tu organismo, tus emociones, tu forma de actuar, tu forma de comportarte. Van a empezar a entrar en función. En 20 minutos ya están haciendo una obra en tu organismo. Los aceites esenciales cuentan con la energía y vivacidad de la naturaleza, que tiene el poder de coadyuvar al cuerpo y a la mente para restaurarse. Pero, ¿desde cuándo se utilizan los aceites esenciales? Es cierto que esto es una moda actual, muchos lo creen y muchas personas me han comentado que es desde la década de los 70 que empezó a utilizar los aceites esenciales. Pero no es así. Las plantas aromáticas han estado presentes en todas las civilizaciones. Em, o sea, el Señor Jesús le llevaron de regalo aceites esenciales. Cuando, cuando Dios le dio las tablas a Moisés, le indicó cómo hacer un aceite de la unción. Siempre ha estado presente los aceites esenciales, pero no es desde los tiempos de Jesús, desde mucho antes. ¿Saben que hay indicios de que el hombre de Neandertal, que data de más de 660.000 años, se han encontrado vestigios en Irak de restos del hombre de Neandertal y se han identificado cadáveres de ellos donde se puede observar que hay vestigios de flores acompañando a los difuntos. Además, los aceites esenciales han estado presentes desde siempre. Los han utilizado, pues, inclusive para los baños termales de una madre cuando acaba de tener un bebé. Desde, no sé, desde la comida, hemos utilizado las plantas para acompañarnos cuando tenemos un dolor, para curar una herida, para la cicatrización. Siempre han estado presentes en Mesopotamia, en la India y en China. Te quiero contar que en la antigua Mesopotamia, es decir, como hace unos 3.000 años antes de Cristo, esta fue la cuna de la civilización moderna y se extraían los aceites esenciales de las plantas mediante la maceración y se utilizaban para perfumar los espacios. Antes de una reunión con Dios, lo que hacían era perfumar el encuentro
para encontrarse con las deidades. Sí, la India fue la cuna de la civilización y hay muchas personas que ya utilizaban la medicina o la forma holística como parte de la tradición médica. Hay una medicina que es presente hasta nuestros días, que es la ayurvédica, que significa la vida es conocimiento. Y es la forma más antigua de medicina práctica en el mundo. Se hace a través de plantas y extractos de plantas que se han utilizado por más de 5.000 años hasta la presente era. Los chinos no es la excepción. Ellos curaban con sus tratamientos médicos que venían con la acupuntura y con remedios herbolarios. Y hay vestigios de que 2.500 años antes de Cristo ya tenían bases de la medicina tradicional que hasta hoy estamos utilizando. En Egipto, en Grecia y en Roma. ¿Sabes que los antiguos egipcios eran expertos en usar las resinas y esencias para plantas en el proceso de embalsamiento y para perfumar sus templos? Se dice que Cleopatra, ella conquistó a los césares con los aromas que ella era experta. Ella sabía el manejo, tenía una biblioteca vasta. ¿Sí? También en Grecia es conocido. Hipócrates es el padre de la medicina y él conocía las propiedades de las plantas. Sus fundamentos de la medicina griega estaban basados en el balance emocional, físico y mental. Las enfermedades eran vistas como una interrupción en dicho balance y el camino de regreso a la salud, la vuelta a ese balance, se encontraba con la holística a través de los aceites esenciales. Los romanos, ¿sabes que los romanos, los césares, tenían terrenos dados para los sacerdotes? Había una parte dentro de todos sus terrenos, pero también había una parte de unas hectáreas destinadas para plantar árboles y plantas. Traían plantas de Egipto, de la India, y les pedían especial cuidado. Había como una remesa de dinero tal vez para cuidar eso. Los romanos no solo utilizaban plantas aromáticas como propósitos medicinales, sino también las utilizaban de forma más frecuente para la higiene y preparaciones de la belleza. Ellos estaban muy conscientes de los primeros baños, como los baños termales, acaban mucho el hábito de bañarse y utilizaban los aceites esenciales para aromatizar y para la higiene. Debo contar que en la Edad Media, pues no era muy caracterizada por la limpieza, ¿no? No había mucha limpieza en Gran Bretaña, en Europa no había mucha limpieza y se empezaron a utilizar los aceites. Ya ves el agua de colonia, pues fueron monjas que empezaron a utilizar el aceite este, de melisa para hacer unas aguas de colonia y estar más limpios. Y hubo, no me acuerdo bien, pero una persona fue cuando empezó a hacerlas ya de manera formal y se empezaron a llamar agua de colonia, que eran como los primeros perfumes que estaban. Te cuento que en la época en Europa, en el siglo XIV, hubo ellos no eran muy adictos a los aceites esenciales ni las aguas aromáticas, pero cuando se empezaron a hacerse populares, empezaron a hacerse populares cuando empezó la peste bubónica. Fue una peste que arrasó con toda Europa, como ahorita estamos viviendo, ¿no? Una peste que en aquel entonces a la gente se le enterraba con todas sus riquezas, con sus vestidos, con todo, con tal de no contaminarse y que hubieran más muertos. Pero hubo, no sé si tú lo sabes, o sea, si tú has oído hablar que hubo 4 ladrones que se dedicaban a saquear las tumbas. Y entonces lo que hacían ellos, pues iban, abrían las tumbas, sacaban los tesoros y estaban haciendo, y pues se llevaban todo. Entonces la gente del gobierno pues los agarró y les dijo, pues no queremos que nos regreses las riquezas que te estás robando. Lo que queremos es que nos cuentes cómo le haces para que no te enfermes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué secreto? ¿Qué pócima mágica? ¿Qué están haciendo para no enfermarse? Eso es lo que pedían a cambio, que les contaran, pues, cómo hacían para que ellos no estuvieran enfermos, ¿no? Y entonces los ladrones contaron que ellos se untaban en el cuerpo un preparado que contenía
limón, clavo, eucalipto, este, y muchos aceites esenciales, que los cuales de ellos son la base de una de nuestras poderosas mezclas que tenemos en doTERRA, que son GAR, a diferencia de que ellos le ponían limón y la nuestra tiene naranja. Imagínate. Así que ahora que nosotros tuvimos esta situación histórica, tuvimos una mezcla parecida a los que ellos usaron para no enfermarse ni contaminarse. ¿Sí? Durante el siglo XII existió una abadesa llamada San Hidelgarda de Virgen. Ella era una mujer muy sabia que utilizaba sus plantas con fines terapéuticos. Fue la primera que empezó a utilizar la lavanda y el aceite esencial. Ella, mucha gente la visitaba por sus poderes sanadores. Ella utilizaba tinturas, hierbas y piedras preciosas. Escribió muchos libros sobre la herbolaria que se conocen hasta la actualidad. Fue la primera que asentó las bases sobre la utilización de los aceites esenciales y sus poderes sanadores. También te quiero contar que hubo un médico muy conocido que es Paracelsos y él era astrólogo, cirujano, alquimista. Fue famoso en el siglo XVI, fue revolucionario de la medicina y él sentó las bases de la medicina moderna y medicina alternativa hasta ahora. Fue el primero en tener éxito en separar la parte gruesa de las plantas de sus componentes químicos, de sus componentes más sutiles. Aisló los agentes químicos activos en la planta y esto dio inicio a la industria farmacéutica. Cuento, ya en el siglo XVII, Nicolás Culpeper fue un botánico, herbolario y médico que estuvo inspirado en esta obra de Paracelso y él hizo muchos libros. Uno de sus libros más famosos es Herbolario Completo. Data de muchísima información de cómo utilizar los aceites esenciales, la medicina a raíz de los aceites, de las hierbas, ¿no? Y en la revolución industrial, la gente pues ya estaba acostumbrada a utilizar sus hierbitas, a que le dolía el estómago, pues le utilizaba un poquito de hinojo, que no podía dormir, ponía un poquito unas hojitas de lavanda o sea la planta o sea el aceite. Pero cuando llegó la revolución industrial y la gente se tuvo que mudar a las ciudades industriales y dejó el campo, dejaron atrás esas costumbres. Lo que tenemos hoy, la gente de campo, pues tiene sus gallinitas, sus huevitos y hace su desayuno más sano, más nutritivo. Y nosotros comemos tal vez todo en la comida chatarra o la comida express. Eso les pasó a ellos. Y dejaron sus accesos, el gran acceso a sus aceites, a sus jardines, donde encontraban su hierbita para su tecito, para enriquecer su comida, lo dejaron. La herbolaria en ese tiempo se perdió. ¿Sí? No sé, por ejemplo, también en 1700 el uso de aceites esenciales se había convertido en una parte de la medicina convencional. Esto tendría que haber sido, te lo tendría que haber explicado primero. En 1700, la herbolaria era parte, o sea, la gente buscaba los aceites esenciales como parte de la medicina, se curaba con esto. Y entonces fue cuando empezaron los aceites esenciales se empezaron a utilizar para la industria en fines de laboratorio. Fue después cuando viene la revolución industrial y la gente tuvo que irse a las ciudades y perdió como ese contacto con la herbolaria. ¿Sí me doy a entender o creo que me los confundí? Ya en el siglo XIX y siglo XX, las primeras pruebas de laboratorio registradas con efectos antibacterianos de los aceites esenciales datan de 1887. Esto inicialmente ocurrió cuando se anotaron que trabajadores manejando el proceso de flores y hierbas estaban libres de enfermedades respiratorias. A pesar de la proliferación, en aquel entonces proliferaba mucho la tuberculosis. Pero las personas que estaban en contacto manipulando los aceites esenciales, las hierbas, las flores, estaban libres de esas enfermedades respiratorias. Y entonces fue cuando le empezaron a poner más interés y a la investigación de por qué eran esos efectos, qué tenían las flores y las plantas, cuáles eran los microorganismos que hacían que la gente no se enfermara.
Hubo médicos en la década de 1920 y 1930, como por ejemplo los médicos Renata Carola y Giovanni Garri, que empezaron a hacer sus primeros experimentos dándose cuenta los efectos psicológicos de los aceites esenciales. Observaron cómo inhalando un aceite esencial podía disminuir la presión arterial, el sistema respiratorio, el sistema nervioso se tranquilizaban y se dieron cuenta de esos efectos calmantes que tenían los aceites esenciales, junto con sus efectos antibacterianos. ¿Y cuándo empezó ya la época o cuándo se le conoce como la aromaterapia? Aromaterapia, como hoy día la conocemos. Fue cuando un químico francés, Gattifosse, René Maurice Gattifosse, en 1928 hizo una investigación que la dejó plasmada en su libro Aromaterapia, donde se da a conocer el valor terapéutico de los aceites esenciales, ya que él, estando un día haciendo unas investigaciones, se quemó y se empezaron a sus manos, inclusive se le pensaba en que se le iban a gangrenar y se las iban a cortar. Entonces, él en su desesperación fue y en un bote de aceite esencial de lavanda, metió sus manos y se dio cuenta que empezaron a responder, a curarse, a sanar de esas quemaduras. Fue cuando él empezó a investigar ya más a fondo el poder curativo de los aceites esenciales. Y esto, o sea, empezó a dar origen a las escuelas de aromaterapia. Hay escuelas en Francia, en Gran Bretaña, en España, que han dado el auge a las escuelas holísticas y nos han empezado a invitar a utilizar aceites esenciales de manera más consistente, bajo un estándar de educación. La escuela española se ha interesado más en la perfumería y en la cosmética. En la escuela francesa se ha enfocado más en fines terapéuticos. Entonces, y la escuela británica se ha enfocado más en el uso holístico de los aceites esenciales. Ahora bien, lleguemos a estos nuestros días. En 2008, un grupo de empresarios y gente filantrópica, ¿por qué le llamo filantrópica? Pues sí, no es una institución que los regala, pero una institución que ayuda a mucha gente. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con el medio ambiente. doTERRA va al lugar donde se elaboran los aceites esenciales. No quiere decir que vaya a Francia y traiga la lavanda a Estados Unidos y de aquí saque el aceite esencial. No, va a Francia, empodera agricultores, les paga de la mejor manera, busca que sea el más excelente aceite esencial, que sea la más excelente lavanda y de ahí salga el más excelente aceite esencial de lavanda. Ajá. Y ellos hicieron una empresa que significa doTERRA. En latín es regalo de la tierra. Y compartieron sus profundas experiencias personales para beneficio de los aceites esenciales que mejoran la vida uniendo esta visión común de traer al nuevo un sistema, un estándar de calidad más alto en los aceites esenciales. Y hoy por hoy hay muchos, o sea, en el mercado encontramos infinidad de esencias, infinidad de gente que te dice, yo te vendo el aceite esencial, pero ¿qué garantía hay? Ellos tienen esto, el certificado, todos sus aceites tienen este certificado, CTPG. Este es el compromiso de creación de certificado y probado como puro y de calidad. ¿Qué quiere decir eso? doTERRA tiene un compromiso con la tierra, con los agricultores, con los que lo hacen y con nosotros. Nos está dando algo de bienestar, sanación y esperanza. Así que ya que hemos hecho este recorrido a través de la historia, te he contado que en 20 minutos estarán haciendo una obra en tu organismo favorablemente. Te he contado que no es una moda, es algo que tiene muchos años, por lo menos 60,000 años que has estado usando desde épocas antes de Jesús, después de Jesús y a nuestros días, está siendo utilizado y nos pueden ayudar para nuestro bienestar físico y emocional. Hay un aceite esencial, bueno, ya he terminado de presentarte, déjame dejar de compartir mi pantalla. Ya, hemos terminado. Pues
En estos minutos, pues lo que yo quise es decirte que tengas confianza, que tú al tener un aceite esencial, estás dando a tu organismo una oportunidad de bienestar, le estás dando mejoría. Cuando tú tienes un aceite esencial y ya sea que, mire, el gran beneficio de doTERRA es sus siglas, su certificado de pureza. Cuando tú tienes un aceite esencial, tomas unas gotitas, porque los aceites de doTERRA se pueden ingerir, vienen las especificaciones, encuentras bienestar, ya sea de manera interna, ya sea de manera tópica, lo puedes aplicar en tu piel o bien lo puedes inhalar. Las partículas aromáticas de este aceite esencial van a hacer una obra en ti. Así que mi invitación es a que conócelos. Estás en buenas manos. Hay una oportunidad de salud para ti y con los aceites esenciales de doTERRA. Te invitamos. Si tú quisieras platicar más, contáctame. Está mi teléfono, puedes platicar. Si tú no sabes eh, cómo adquirirlos, búscame. Te voy a contar un poquito más. Hay un aceite esencial en doTERRA para cada necesidad que tú tengas de salud. Así que estás en buenas manos. No es una moda. No, mucha gente que los ha utilizado a través del tiempo no puede estar equivocado. Gracias por acompañarme. Feliz tarde. Hasta luego.